charla que vamos, nos avisa ya, porque tenemos una charla muy interesante. Nos está esperando Dante Alighieri, todo lo que tiene que ver con él, arquitectura, ciudades medievales en la Toscana. Tenemos también un palacio que está en Buenos Aires, que tiene mucha relación con este personaje. Y bueno, literatura y lo que se nos ocurra, porque aquí en Historiando ya saben que vamos dando cosas y de pronto nos quedan unas conversaciones muy agradables. Voy a silenciar a todos por defecto para que no haya ruido ambiental, porque con esto del Zoom, que es una maravilla, también tenemos que tener ese cuidado porque el sonido se amplifica. Entonces, ya estamos aquí, vamos a empezar puntualísimos y les agradecemos que nos acompañen. Hoy tenemos a un invitado especial, ya lo estoy viendo, Héctor Alcántara, muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar. Vamos a comenzar contigo. No te escuchamos. Por favor, si puedes abrir tu micro. Ok, ahora sí ya. Ahora Eh, sí, ya. muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos a todos. Gracias a ti, Héctor. Mira, esta comunidad, como te había contado, está conformada por personas que vienen de la Universidad Iberoamericana, por otras personas que tienen en común también, que no son de la Ibero, no son egresados Ibero, pero tienen en común formar este grupo en donde nos encanta chacotear y hablar del arte, de la literatura, de la arquitectura, del cine y de lo que se sume. Entonces, cada mes tenemos una charla en donde alternamos los temas y contamos con algún invitado especial que realmente apreciamos. En este caso vamos a contar contigo y empezamos contigo porque estás en Roma y estás a la mitad de tu jornada y tendrás cosas que dejaste en pausa. Entonces, es nada más para presentarte brevemente, porque creo que lo que vienes a hablar ya lo dirá. Te voy a poner aquí como hablante. Bueno, Héctor Alcántara es agregado cultural en la Embajada de México en Italia. Cierto, ¿verdad? Así es, así es. ¿Cuántos años llevas ahí, en No, Roma, llevo Italia? un mes, llevo un mes. Ay, ¿cómo? O sea, te vas a bautizar con nosotros. Exactamente. ¡Qué maravilla! Y antes de Roma, ¿dónde estabas en tu carrera Estaba, diplomática? estaba también muy interesante. Vengo de la Embajada de México en Líbano, en Beirut. Estaba 3 años en la Embajada de México en Beirut. Súper interesante lugar también en cuanto a los aspectos culturales. No me encargaba de esos temas, pero fue muy interesante. Yo era el número 2 en esa embajada. Y antes de Líbano estuve 6 años en la Embajada de México en Alemania, en Berlín. Ujú. Es- Tres destinos, vamos, o sea, Sí, totalmente opuestos en cuanto a cultura, ¿no? Que es lo que nos llama hoy a estar aquí. Tres ciudades muy interesantes, muy ricas, culturalmente hablando, pero distintas entre sí. ¿Y cómo te recibieron los italianos? pues muy bien, muy bien. Es una cultura, y ustedes lo saben mejor que yo, es muy afín a nosotros en cuanto ya el idioma también. Me ha ayudado también que estudié italiano antes, en mis inicios de incluso de la carrera, pero la sociedad es muy cálida, gente muy agradable y que aprecia mucho México y la cultura mexicana. Eso es una gran ventaja para nosotros como embajada, poder influir de una manera más contundente en la sociedad italiana, que es esa buena reputación y aprecio que tienen hacia nosotros. Ay, qué maravilla. Pues mira, aquí, como te comentaba también, tienes vía libre para podernos contar lo que tú quieras, porque estás en el lugar, estás en el Ujú. sitio en donde se ha conmemorado a lo largo de este año los 700 años de la muerte de Dante Alighieri. Entonces, me comentabas que prácticamente no sabías por dónde empezar porque hay mucha información. Eso quiere decir que hay pues una gran variedad de acontecimientos y de eventos
relacionados con el escritor. Así es que quizás podríamos empezar o podrías comenzar diciéndonos si algo de México o de la Embajada de México está relacionado con todos estos festejos. Pues mire, en realidad lo que ha pasado aquí ha sido, al menos en Italia, ha sido un evento que o sea, la primer impacto que yo tuve al llegar en cuanto en Italia y la idea de Dante es que para ellos es como un padre literario o el padre de la cultura italiana. O sea, es muy propio en ese sentido para los italianos. Y lo que también es así que yo te comentaba, se me hacía un reto hablar de algo en específico, porque Dante está en todos lados ahorita. O sea, desde las pequeñas exhibiciones hasta en las escuelas, hasta en concursos de dibujo, de caricatura, en poesías, teatro, todo lo que tú quieras y me digas, te voy a decir que sí. Entonces, ahí era el gran desafío en dónde está Dante y nosotros, o qué es lo más importante, es hablar de Dante en esta conferencia, en esta charla, y nosotros como embajada, como te comentaba, recién llegado, tratamos de sumarnos a iniciativas en donde hubiera cabida también nosotros como hispanoparlantes y también como países de América Latina, en donde lógicamente Dante ha dejado, como es parte del legado universal, una huella y ha habido iniciativas interesantes. Aquí hay una asociación, o más bien es una organización internacional, porque ya fue catalogada como tal, pero es un organismo descentralizado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y se llama la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana y es un organismo creado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia para la promoción de la cultura latina en Italia. Y tenemos la gran fortuna que el encargado del área cultural, es un secretario cultural ahí la presidencia siempre es una figura italiana, pero el área cultural está ahorita regida bajo el mandato del embajador Jaime Nualart, es mexicano, es un gran conocedor de la cultura y él ha hecho algunas iniciativas, proyectos para precisamente dar a conocer que también en América Latina Dante Alighieri tiene una presencia, un prestigio, etcétera, una repercusión. Y ha habido, por ejemplo, seminarios sobre la influencia de Dante, y como tú lo habías mencionado al inicio, incluso oradores de Dante en la arquitectura, Dante los medios de comunicación, etcétera. O sea, es sumamente rica la diversidad de actos que ha habido. Y ahí, si me permites un poco comenzar, lo que sí me di cuenta de que hubo un punto de arranque fue a partir del 25 de marzo de este año, que fue el Día de Dante, así decretado desde el año pasado por el ministro de Cultura de Italia, Franceschini, y a partir de eso, en ese día, por ejemplo, se leyeron cantos de Dante Alighieri por el actor italiano y director italiano, ganador del Oscar, Roberto Benigni. Eso fue en Roma. Y posteriormente, digamos, como que el evento insignia fue la inauguración de una exposición que está todavía abierta al público hasta enero del 2022, que se llama Inferno o Infierno, que está en una sala espléndida, es muy importante esta sala que se llama la Escudería del Quirinale, y ahí hay una colección ahorita, es una exposición temporánea en ese sentido, hay obras de los grandes exponentes de la arquitectura, de la escultura, de la pintura, y fue inaugurada precisamente por el ministro Franceschini como el punto de arranque, como te comentaba, para dar inicio a la conmemoración oficial en toda Italia, ¿no? Y creo que eso es impactante. Sí, qué increíble, porque bueno, sí, Dante en realidad está considerado como el padre de la lengua italiana.
¿no? Tienen Sí. ahí una referencia muy visible y muy viva por lo que estamos escuchando, porque 700 años después continúa con el mismo furor, ¿no? Con la misma fuerza. Y en relación a Dante como tal, al escritor y tal, ¿nos podrías decir dónde está o qué sucedió con él? ¿Dónde está, digamos, el pueblo o la ciudad de referencia en Italia de Dante? Pues mira, yo, como te comento, yo soy recién llegado, pero sé que hay lugares desde Florencia, Ravenna, digamos, los restos de Dante, o sea, sí hay así como puntos claves que se mencionan precisamente en los pasajes, incluso los eventos, tú los ves, o sea, hay como que polos de lugares de eventos, y es precisamente Ravenna, Florencia, que fue expulsado, Venecia, también el Véneto. Entonces son como que los tres nodos principales. También es verdad que Roma, aquí hay grandes actividades, pero son estos restos o son estas, digamos, puntos de referencia que todavía son muy venerados por los italianos, en referencia a Dante Alighieri. Oye, y nos comentabas que en realidad hasta en las escuelas está celebrando estos 700 años. En relación a eso, es, digamos, toda la población o todos los rangos de edades en Italia participan de ello, es decir, no nada más hay, porque es interesante mencionar, no solamente hay una fecha, ¿no? Sino que Mm. estamos hoy aquí porque este año, si fuésemos a Italia y vamos a buscar a Héctor Alcántara para que nos dé un tour por Roma, nos dirá que es en todos lados, o sea, no nada más es un Ok. día, no solamente es un acontecimiento, sino que Italia se puso de acuerdo y dijo, bueno, vamos, como estábamos comentando, Ravenna, y ahora vamos a tocar esos puntos con los demás expositores, pero no solamente es ahí. Esos son los nudos, como nos comentaba Héctor, pero es toda Italia. Y no nada más son personas interesadas en la cultura o personas afines a la obra de Dante, sino todos los italianos, ¿no? Entonces, Exacto. eso es bien interesante porque me imagino que puede haber desde, como comentabas, ir a una exposición hasta de pronto escuchar unas poesías declamadas por alguien, hasta quizás una obra de teatro, ¿no? Es decir, la cultura amplificada. Exacto, exacto, sí, tú lo ves hasta incluso, como te comentaba, en las escuelas, los niños, o sea, es una parte como un legado, un héroe nacional, es parte de la cultura, realmente la identidad. Incluso muchos le llaman como el padre de Italia, así le llaman, aunque no es en la parte histórica, lógicamente, como fue Víctor Emanuel y todo esto, pero ellos le llaman como el padre cultural de Italia. Y en ese sentido hay una gran como compromiso o responsabilidad de las escuelas de seguir todavía inculcando esta función, de Dante, el papel de Dante en la cultura, en la literatura, y creo que hacen muy bien, lo hacen muy bien. Y yo, por ejemplo, también en una de las conferencias que asistí, había un embajador italiano que está ahorita aquí en su sede, aquí en Roma, pero él es experto de Dante, o sea, es un embajador, pero él ha escrito libros sobre Dante, interpretaciones de Dante. Entonces hay un nivel de permeabilidad inmenso de Dante en la sociedad italiana. Héctor, un poco para finalizar tu exhibición, te quiero presentar a Guillermo Maínez y a Guadalupe Silva. Ellos son aquí Ajá, claro. los que llevan el timón de Historiando. Son, bueno, una maravilla en cuanto a expositores de sus temas. Guillermo se especializa muchísimo en la literatura, en la parte literaria, Lupita en la parte arquitectónica y de diseño. Y me encantaría que junto con ellos dos
bueno, yo ya dejo de hablar, que me encanta, pero quizás ellos dos también pueden preguntarte algo, conversar algo, porque de verdad nos sentimos muy honrados de que nos acompañes. Es una maravilla podernos conectar, ¿no? Y tantos kilómetros, más de 10,000 kilómetros de distancia y estar juntos aquí para que nos digas cómo lo has hecho, pues qué se siente estar en Italia en estos momentos y disfrutar de todas estas actividades. Entonces, Guillermo, por favor. Muy buenos días a todas, a todos. Héctor, pues muchas gracias por acompañarnos este día en medio de tu día laboral. Yo solo tengo una pregunta. La duda que queda cuando lees la vida y la obra de Dante es la actitud de Florencia, la relación actual de Florencia y Dante, ¿no? Finalmente fue una ciudad en su momento ingrata con Dante, ¿no? Lo expulsaron para siempre. Las condiciones que le pusieron para volver no eran aceptables dignamente, y entonces él los últimos 21 años de su vida los pasó lejos de su ciudad, añorándola siempre, y ahora supongo que ya pasados los años y los rencores entre papas y emperadores y güelfos y gibelinos, ya habrá una reapropiación de Dante. ¿Se hizo algo especial en Florencia para esta conmemoración? Sí, 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 también hubo festejos y de diferentes sectores. Hubo grandes festejos, fue, como he comentado, uno de los puntos nodales para exposiciones y diferentes tipos de actividades culturales. Fue de estos puntos que se tocaron y sí hubo siempre ese señalamiento, como tú dices, ¿no? De que había incluso la broma de que, que ellos se arrepentían de que habían sido expulsado Dante de Florencia, pero aún así ya sigue siendo, ahora ya es un símbolo de unidad nacional Dante, ¿no? Es el propio idioma al ver, digamos, un poco la propia Divina Comedia sirvió precisamente para poder homogeneizar incluso o crear estándares en la lengua italiana para la producción propia de la Divina Comedia incluso. Así es. Yo solo, hola, ¿qué tal, lector? Hola. Soy Lupita. Nada más una pregunta. ¿Tienes dentro de tus objetivos hacer alguna conmemoración como embajada mexicana respecto a Dante? Digamos, ¿sí va a haber algún programa especial o conjunto o algo así? Estábamos explorando, hubo una iniciativa, hay una iniciativa incluso de de la propia UNAM, había un proyecto de la UNAM, van a sacar una revista especial, un número especial de literatura de la UNAM Acatlán, y querían precisamente si podíamos ayudarlos, aunque sea a distancia, hacer una difusión de esa actividad, porque sacaron un número, si creo que va apenas a salir, y fue muy interesante de que se lanzó una convocatoria en la UNAM en todas las facultades o escuelas de la ENEP Acatlán, o sea, hay arquitectura, hay diseño, relaciones internacionales, y se invitó a expertos que desde su área hicieran un ensayo sobre la relación de su área de especialización y Dante. Entonces, se creó un número especial que está a punto de ser difundido, publicado. Entonces, pues se me hace una contribución muy loable que también y que se acercaron a nosotros y podíamos ayudarlos a presentarlo. Y estamos explorando también incluso que a lo mejor un intelectual italiano pudiera comentar uno o dos ensayos al respecto de esto. Entonces estamos en tratos como tal, porque sí es una aportación, puedo decir, muy específica, muy loable sobre los festejos de Dante en otra de las universidades, igual que la Ibero, muy destacable, y que podríamos aprovechar y dar a conocer. Ok, eso está padre. Muchas gracias. Héctor, pues muchísimas gracias. Sabemos que nos comentabas que estás a mediodía, como es entendible por el horario. Así es que, a ver, perdón, permíteme un segundito, que quiero que te veas tú.
pero por alguna razón, a ver, creo que es porque Lupita todavía tiene el micro abierto. No puedo, espérame un segundito. Bueno, la cuestión es que lo que queremos es darte las gracias, queremos desearte muchísima suerte, porque como nos comentabas, está recién llegado a la embajada, que sean unos años de mucho disfrute, de mucho aprendizaje y también pues, de mucho trabajo, que tenga Italia y México, que tengan muchos puentes de unión. ¿Hasta cuándo podemos llegar a Italia y que nos toque todavía las celebraciones de Dante? Pues mira, en realidad incluso, pues oficialmente ahí yo creo que coincide la misma fecha con el cierre de los festejos, es hasta enero del año que viene, está esta muestra, esta exhibición que se llama Inferno en Roma, y he visto el calendario de actividades, digamos, todo el resto del año todavía hay actividades, y pues... esas son las opciones. Todavía hay algunos meses que restan. Desafortunadamente ahorita la pandemia ha frenado el flujo de turismo mexicano por las cuestiones de las restricciones sanitarias, pero esperemos que poco a poco se vayan acomodando esta situación y pase y se contenga y haya porque el mexicano siempre hay el recuerdo que es muy apreciado, visita mucho Roma, Italia en conjunto, así es que pues nos va a dar mucho gusto ver más mexicanos una vez que se estabilicen las cosas por acá. Ay, ojalá que sí, ojalá que sí. Así voy a hacer mi pequeñísimo anuncio. Yo soy presidenta de egresados de la Universidad Iberoamericana en España. Tenemos, después de Estados Unidos, es el capítulo internacional con más egresados ibero en el mundo y nos encantará más adelante poderte recibir y poder también crear algún puente entre la Embajada de México en España y la Embajada de México en Italia. Ya más adelante, ahora estoy en México, pero más adelante me encantará volvernos a encontrar. Y lo que quieras, Héctor, cualquier cuestión en la que podamos serte de ayuda o al menos te echamos muchas porras, porque estás empezando y vas a tener un capítulo en Italia y más concretamente en Roma, sensacional. Ya nos irás contando y muchísimas gracias por introducirnos el día de hoy con Dante desde su tierra. Y también, pues, muchísimas gracias y también hago el posicionamiento recíproco que las puertas de la Embajada de México en Italia están abiertas para todos ustedes, para todo tipo de iniciativa cultural o académica. Tenemos también tengo una colega que es la encargada de asuntos académicos, digamos. Yo en el ámbito, soy más en el ámbito cultural, pero estamos con toda la disposición, así es que hay varios interlocutores para ustedes con toda disposición y con mucho gusto nos va a dar ayudarnos. Muchas gracias, Héctor. Mi colega Pilar Moreno es la presidenta del capítulo internacional Ibero en Italia. Ella vive en el norte de Italia, pero ya después te daré tus datos para que también ustedes puedan conocerse y seguramente habrá muchas cosas que puedan hacer juntos. Y pues ya nos vamos a dejar ir, ¿eh? Ya si nos podemos ir a estudiar, a visitar o algo, ahí te escribimos. A ver qué resulta y sobre todo, bueno, si hay, por supuesto, porque yo sé ya por experiencia que todas las embajadas y nuestros consulados tienen a gente muy preparada y sobre todo muy cálida y muy dispuesta para hacernos sentir en México donde estemos. Y seguramente Italia es un ejemplo de ello. Así es que si por aquí hay alguien que se quiera ir a vivir a Italia, que se quiera ir a trabajar, que se quiera ir bueno, o que se tenga que ir, ¿no? Porque también esto de ay, voy a ir a Italia, pero ¿cómo empiezo a crear, ¿no? mi hogar en este país? Pues la embajada y el consulado siempre nos van a ayudar. Y pues muchísimas gracias de nuevo, que tengas un día excelente. Si quieres permanecer en la charla, vamos a dar paso a Guillermo con la literatura. Si tienes agenda que cumplir el día de hoy,
te despedimos con un abrazo muy fuerte. Pues yo creo que me escapo precisamente por la cuestión de cerrar todavía la jornada por acá, pero reitero que cualquier cosa, ya tienes mis datos de contacto, mi correo a la disposición para cualquier pregunta, comentario, a la orden, y fue un gusto conocer a cada uno de ustedes, y pues un saludo muy afectuoso, abrazo desde Roma para México, y que estén todos muy sanos y salvos en estos días. Igualmente, Héctor, un abrazo muy fuerte hasta allá. Gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo Pues están ya nos todas? vamos contigo. Ya Ya ni te arrancamos. presento. Ya no me presentes, ya estoy muy listo. Listo. Vale, bueno, arrancamos. Voy a dividir en dos partes, primero el contexto de la época de Dante y luego ya su obra. Dante nace en 1265, sabemos por su propia confesión que nace en los últimos 10 días de mayo, porque él dice que es geminiano de mayo. Entonces, esa es la fecha en que nace, en 1265, que es el año más aceptado por los historiadores. Cuando una persona ha vivido, murió hace 700 años, se comprenderá que escribir una biografía como las biografías modernas que conocemos es extremadamente difícil. A pesar de que Italia tiene una continuidad notable en el resguardo de archivos y documentos oficiales, pues es muy difícil tener un pulso razonablemente preciso de cómo fue cada año en la vida de un personaje. Se pierde en la leyenda, se pierde pues en la noche de los años, que son muchos desde que esta persona vivió. ¿Cómo era el mundo, cómo era la Italia en la que Dante nació? Para 1265, Europa estaba en una especie de pequeño renacimiento, así le llaman los historiadores, es plena Edad Media todavía. Italia está muy, muy lejos todavía de ser un estado-nación, es una región geográfica claramente definible y es una nación sin duda, pero es una nación sin estado. No existe Italia más que como un espacio cultural. Y por cierto, como ya se ha dicho, no existía el italiano como lengua, a lo que había era una multiplicidad enorme de variantes dialectales que más o menos eran inteligibles unas con otras, pero por ejemplo, lo que hablaban los venecianos era muy distinto de lo que hablaban los napolitanos, para no hablar ya de sicilianos, sardos, etcétera, corsos. Entonces, sí es cierto que la Divina Comedia, al ser esta obra tan vasta, codifica al toscano como el italiano, un poco como el castellano que se convirtió en el español, aunque hay muchas polémicas todavía, un poco como la lengua de la Île-de-France se convirtió en el francés, etcétera, etcétera. Y unos siglos después, Martín Lutero, con su traducción de la Biblia al alemán, crearía el alemán. Una analogía entre Alemania e Italia es que hasta bien entrado el siglo XIX fueron multiplicidad de estados que iban desde principados muy pequeñitos hasta estados un poco más grandes. Italia tenía básicamente tres tipos de configuraciones políticas. Uno eran los estados papales. El Papa tenía un territorio mucho más amplio que lo que es hoy el Vaticano, eran extensiones de terreno bastante más grande en el centro de Italia. Desde luego el Papa era el gobernante junto con la curia romana. De estos tenían ejército, moneda, impuestos, burocracia y demás. Eran un estado en toda regla. Luego estaban los reinos, sobre todo el reino de Nápoles, el reino de Sicilia, que a veces eran dos, a veces eran uno, a veces los gobernaban aragoneses, a veces normandos, a veces nadie, a veces todos. Era una situación muy fluida. Pero el resto de Italia estaba conformada básicamente por ciudades-estado. Que había desde remedos de ciudad en los Apeninos y en las zonas montañosas. La ciudad era un castillo con un pueblito alrededor y that's it, en un sistema feudal todavía. Pero ese sistema feudal, y eso es muy relevante para la vida de Dante, se iba quedando atrás. El foco del desarrollo italiano estaba ahora en las ciudades como Venecia, desde luego, que es un bicho aparte, que ya platicamos hace un par de meses, era una república.
Ciudades como Florencia, Siena, Milán, Turín, Verona, Padua, Pisa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estaba la acción. Italia era el país más rico de Occidente, sin duda, y dentro de esas ciudades estado Florencia, era la ciudad más próspera y relativamente más democrática, con todas las salvedades del caso para la época. Había un boom económico en Florencia, como en muchas otras ciudades de Italia. Y como les digo, empezaba a cambiar la relación de poder entre estos señores de castillos con muchas tierras agrícolas y ganaderas versus los habitantes de las ciudades, que eran banqueros, artesanos, protoindustriales, comerciantes y demás. Esta Italia estaba políticamente dividida en dos grandes campos, los güelfos y los gibelinos. Los güelfos eran partidarios del Papa y los gibelinos eran partidarios del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que no era sacro, no era imperio y no era romano, nomás era germánico. Pero se suponía que el emperador era emperador de Italia, era rey de Italia, se le coronaba con la corona de hierro en Milán como rey de Italia cuando ascendía un nuevo emperador. El problema es que para la época de Dante, hacía siglos que un emperador no se atrevía a poner un pie en Italia porque los italianos se ponían medievales, ¿no? Y no les gustaba que fuera el emperador. Y esta disputa entre el emperador y el papa como regentes temporales de Italia era lo que ocasionaba la división en estos dos bandos. Los güelfos apoyaban al papa porque el papa apoyaba la división en ciudades. No estaba en interés del papa tener una Italia unificada, porque eso lo debilitaba geoestratégicamente a sus estados papales, y entonces prefería que las ciudades fueran independientes para jugar con los equilibrios de poder ahí. Los gibelinos pensaban, y no les faltaba razón, que eso era un desmadre terrorífico y que había excesivas guerras entre un pueblito y otro, entre una ciudad y otra, y que hacía falta un poder centralizado que estandarizara las cosas. Para nosotros es muy difícil pensar un mundo en el que si vamos de aquí a Coajimalpa y de aquí a Malinalco y de aquí a Toluca, hay distintos pesos y medidas, distintas monedas, distinto dialecto, distintas formas de organizar las cosas básicas, y esto provocaba una gran inestabilidad. Para no extenderme demasiado sobre el tema, resumo diciendo que Dante nace en un periodo de una turbulencia política grave y permanente. Era una época muy violenta. Afortunadamente para ellos las armas eran pues bastante rudimentarias, y entonces la mortandad no era tan grande como se ha dado después, pero la gente andaba armada en las calles, había pleitos en las calles, acuchilladas, y era una situación muy volátil. Para agravar las cosas, bueno, me regreso un pasito para tratar de ver quiénes eran los Alighieri y qué pintaban en este mundo. Los Alighieri, que es como originalmente se pronuncia el apellido, tomaron este apelativo de la esposa del tatarabuelo de Dante, que se llamaba Cacciaguida, y que es protagonista en El Paraíso de la Divina Comedia. Este señor se casó con una mujer del norte de Italia apellidada Alighiero, y entonces de ahí empezaron a tomar el apellido. ¿Por qué es importante esto? En la época de Dante, tener apellido era un símbolo de estatus. La mayor parte de la gente se llamaba Pedro el Herrero de la Esquina, o Giovanni el Lechero, que viene los lunes, miércoles y jueves. No había más apellidos. Cuando una familia ya adquiría cierto estatus, adquiría cierta posición socioeconómica, entonces adoptaba un apellido, y esto ya era una marca de distinción. ¿Qué quiere decir esto? Que los Alighieri no eran parte del pueblo llano, tampoco eran nobles, estaban en una especie de capa intermedia. La familia de Dante por generaciones se dedicó a prestar dinero, pero no eran usureros. Había también aquí tres niveles. Había los banqueros, y Florencia era una ciudad de banqueros con bancos con nombre y apellido, constituciones sociales, etcétera. Los Medici, por ejemplo, eran banqueros en toda regla.
Y abajo había usureros, gente que prestaba cantidades muy pequeñas con tasas de interés exorbitantes para gente a la que le urgían 3 pesos. En medio había esta capa de gente que prestaba dinero para negocios. No eran bancos porque no captaban dinero del público, pero tampoco eran usureros y su actividad era perfectamente legal. Lo sabemos porque de los pocos rastros que hay de la historia de esta familia, pues están los contratos de préstamo que se registraban ante notario y que legalizaban las operaciones de transferencia de recursos. Los Alighieri llegaron a tener suficientes propiedades, eran gente próspera que jugaba un papel relevante en la política local. Florencia estaba dividida en cesti, que como su nombre lo indica, eran 6 grandes barrios, unidades administrativas de la ciudad. Y los Dante eran habitantes de larga data del barrio de Porta San Pietro. Ahí está todavía la casa de Dante, muy modificada respecto a cómo era en el siglo XIII. ¿Y dónde está Porta San Pietro? Si ustedes han ido a Florencia, está entre la Piazza de la Signoria y el Duomo, que es la catedral. Por ahí atrásito hay un barrio que se llama Porta San Pietro y ahí vivían los Alighieri y eran gente de ahí del barrio muy conocida y participaban mucho en política. Los Alighieri, por tradición familiar, eran güelfos, es decir, eran del partido papista, es decir, partidarios de la independencia de las ciudades frente al imperio, y sus acérrimos enemigos eran los gibelinos. En la época en que Dante nació, los güelfos eran la facción triunfadora. Habían derrotado y expulsado a los gibelinos. Cabe señalar que en esta época no se conocía el concepto de oposición. Cuando una facción ganaba, expulsaba de la ciudad a los otros, les confiscaba sus bienes y los desposeía. Y luego les pasaba a ellos lo mismo, lo cual era una situación pues muy poco deseable. Para acabarla de amolar, en la época en la que Dante creció y vivió, los güelfos de Florencia se dividieron en güelfos blancos y güelfos negros. Nadie tiene muy claro cuál era el motivo de la división, pero se odiaban terriblemente. Y Dante quedó en el campo de los güelfos blancos. Dante crece en esta familia y él participa bastante poco en los negocios. Aparece en algunos contratos como garante, sus hermanos eran también prestamistas, sus tíos, su padre, etcétera, etcétera. Y crece como un chico de una familia acomodada. En 1274, a los 9 años de edad, va a una fiestecita, así con papás, niños y todo lo demás, como todos hemos ido, y ve a una niña que de su misma edad, era unos meses más joven aparentemente, y esta niña pues lo deslumbra totalmente. Beatrice Portinari sí era hija de banqueros con banco. No sabemos cómo era la niña, porque no hay retratos de ella, pero sabemos que era una niña de una posición social un poco más elevada que la de Dante. Su padre era un hombre de bastantes recursos y se conocen en una fiestecita, pero no se hablan. Él simplemente la ve y sabe que es Beatrice Portinari y queda rendidamente enamorado de Beatrice forever and ever. No vuelve a pasar nada hasta 9 años después, en que se la encuentra en la calle. En aquella época las chicas salían muy cuidadas, muy tapadas y muy resguardadas con chaperonas y lo demás. No era fácil la interacción entre adolescentes de distinto sexo en las calles. Dante la ve solamente, hay un cuadro precioso de Dante Gabriel Rossetti donde idealiza este segundo encuentro y ella le sonríe. Y eso transforma la no relación de Dante y Beatrice en el motivo mítico que a la fecha conocemos. ¿Qué sabemos de la vida de esta chica? Que se casó muy jovencita, como se casaban las mujeres en esa época, que se casó con Fabrice de Ibardo, otro banquero, y que murió a los 25 años. Si acaso Dante la vio una vez más en su vida, pero prácticamente nunca cruzaron palabra. Es decir, no hubo relación. Se pudo haber enamorado de cualquier otra persona que hubiera visto en la calle
El caso es que él decide, por alguna razón subjetiva muy medieval, muy romántica, adoptar a esta figura y transformarla en un símbolo místico, literario, pues que a la fecha sobrevive, ¿no? Harold Bloom, este importante crítico literario que murió hace poco, hace mucho énfasis en cómo el personaje central de la Divina Comedia es Beatriz, ¿no? Desgraciadamente mucha gente lee el infierno y ahí se queda, pero las otras partes también son, además de muy bellas, muy relevantes para la visión literaria de Dante. Y Beatrice es este personaje muy curioso, ya llegaremos a él en unos minutos. El caso es que de esta no relación surge pues una leyenda, un mito. Ha habido críticos que dicen que no es cierto, que Beatrice no existió y que es irrelevante. Sabemos que sí existió, sabemos quién era, cómo se apellidaba y tal. Si esa es la misma que este hombre idealizó, da un poco lo mismo. El caso es que Dante siguió creciendo ahí y pronto empezó a ascender de posición social vía la poesía. Al escribir poemas, él entró en relación con Guido Cavalcanti y otros personajes que sí eran nobles o que tenían un rango social más elevado y que eran quienes se dedicaban a la literatura y a las artes, ¿no? El resto pues chambeaba como chambea todo mundo. Y empieza, siendo un hombre que no tenía que trabajar para vivir, Dante empieza a asistir a los centros de educación de su época, que eran señaladamente los conventos donde había padres letrados que enseñaban latín y con los que leía a los autores latinos clásicos, y a Boecio, y a Cicerón, a Brunetto Latini, que fue su gran maestro y que lo mandó al infierno, pero lo quería mucho. Lo mandó al infierno por homosexual, por eso lo pone en el infierno, pero habla maravillas de su maestro Bruno Latini, que fue su especie de preceptor en la primaria. Sabemos que fue a la Universidad de Bolonia, no sabemos si fue un alumno regular o simplemente asistió a cursos en la Universidad de Bolonia, pero luego regresó a Florencia y se metió a la política. Para el año de 1300, es decir, a sus 35 años de edad, Dante estaba casado con una mujer de la que se sabe muy, muy poquito. Sabemos que se llamaba Gemma di Manetto Donati. Y Donati quiere decir que era parienta lejana de una familia muy importante y muy noble en Florencia, pero de ella sabemos poco o nada. Él no la menciona en sus escritos jamás. No la volvió a ver después de que lo echaron de Florencia. Tuvieron varios hijos, por lo menos 2 hijos hombres, y no se sabe si son una o 2 mujeres. Se llamaban Antonia y Beatrice, que pues quién sabe cómo le cayó a la esposa que la niña le pusieran el nombre de Beatrice, pero así se llamaba. Y no se sabe si eran 2 o si era Antonia, que cuando se metió de monja se puso el nombre de Sor Beatrice. Pero tuvieron hijos, esos hijos luego pelearon la herencia de Dante, que había sido desposeído cuando lo echan de Florencia, recuperan las posesiones y guardan la memoria de su padre y son sus principales promotores tras la muerte de Dante. El caso es que Dante entra a la política y pues le va muy bien porque empieza a tener cargos muy importantes. Sería muy largo y muy complejo, como en el caso de Venecia, especificar cómo se gobernaba Florencia. Es una maraña de consejos, comités, concilios, etcétera, etcétera. Pero basta decir que Dante ocupa posiciones muy importantes en la política local, lo cual es pues también su desgracia. Para el año de 1301, él llega a la posición máxima de su carrera política, y al parecer en ese año de 1301 lo mandan junto con otros 2 funcionarios como embajador a Roma, a lidiar con el Papa, con una serie de problemas que había dentro de Florencia. En ese momento, y este es el momento clave de la vida de Dante, los güelfos negros, los enemigos de la facción de Dante, toman el poder mientras Dante está en Roma. Al parecer, el Papa Bonifacio VIII, al cual sí odió con odio jarocho y lo refundió en el infierno en uno de los círculos más graves porque se odiaban mutuamente,
Al parecer, Bonifacio VIII lo retuvo por la fuerza, lo secuestró en Roma, mientras los otros dos embajadores volvían. Eso le salvó la vida, porque cuando ya iba de regreso hacia Florencia, le dijeron, no vengas a Florencia. Tu casa fue quemada, todos tus activos, tu hacienda, tu rancho, tus otras casas están tomadas, tus propiedades han sido confiscadas y te van a matar si regresas a Florencia. Nunca volvió. El resto de su vida se la pasó deambulando por el norte de Italia. Él lo dice en la Divina Comedia de manera muy, muy sentida, dice, comiendo el salado pan ajeno y subiendo y bajando escaleras ajenas, siempre como arrimado, siempre como invitado de distintos nobles, mecenas, patronos que lo hospedaron en Verona, en Padua, eventualmente en Ravenna y en otros lugares, en castillos, en los Apeninos. Anduvo, se sabe muy, muy poco. No está clara la ruta, no está perfectamente claro dónde fue primero, dónde fue después. Solo se sabe por informes que hay aquí y allá que llevó esta existencia seminómada por el norte de Italia, chambeaba como consejero político de algunos señores feudales, y trabajó en varias obras. Dos que nunca había publicado en 1293 La Vita Nuova o La Vida Nueva, que es la historia de su relación con Beatriz, imaginaria, por supuesto. Y esta curiosa obra mezcla prosa, poesía, comentarios sobre la poesía. Fue una obra muy famosa y muy difundida en su época. Recordemos que no había imprenta y que la difusión era pues de mano en mano y de copias hechas a mano. Dante era entonces, para el momento que anda deambulando por Italia, ya un literato conocido. Tenía prestigio, era famoso en los círculos literarios por La Vita Nuova. Y en estos castillos y ciudades por donde anduvo, empezó a escribir otras obras. En latín, curiosamente. Escribió una que se llamaba El Convivio, que esa está escrita en italiano, en toscano, que pretendía ser una especie de mini enciclopedia filosófica de su tiempo, no la terminó. Escribió otra que se llama De Vulgari Eloquentia, que precisamente, y esto es bien relevante para lo que decíamos hace rato, habla de la lengua popular y cómo se ha desarrollado la lengua popular en su época. Desgraciadamente no la terminó. Escribió un tercer tratado que se llamó, que sí terminó en latín también, que se llamó De Monarquia o de Monarquía, que es su cambio de visión. Él, después de todos los desastres políticos que sufre en su vida, llega a la conclusión de que en efecto estaba equivocado. Lo que se necesita es que venga el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y ponga orden en una Italia que es un verdadero caos. Si ustedes leen una historia de esa época o lo más cercano a las biografías que hay de Dante, verán que hay un estado de guerra permanente dentro de las ciudades y entre las ciudades. Y eso ya llegaba a niveles alarmantes. Y luego, en este largo periplo de 20 años, empieza a escribir la Divina Comedia. Y aquí voy a hacer un paréntesis para terminar con la vida de Dante y regresar a su obra. Finalmente, después de muchos años de penurias, logra una cierta estabilidad en Ravenna, al servicio del señor de esta ciudad. En el año 1321 es claro que era ya un consejero muy confiable, muy querido de este señor, y lo mandan a una embajada en Venecia. ¿Con qué propósito? No sabemos. El caso es que de regreso de Venecia a Rávena, que son eran terrenos muy pantanosos junto al litoral del Adriático, Dante atrapa una infección, puede haber sido una especie de paludismo o malaria particularmente virulento. El caso es que en la noche del 13 al 14 de septiembre muere Dante cerca de Rávena a los 56 años de edad, y pues ahí quedó la historia de este hombre turbulento. Sabemos poco de su carácter privado, sabemos poco de sus relaciones familiares.
Sabemos que era un hombre de carácter muy fuerte y que era pues un hombre que se había educado, era uno de los hombres más educados de su época, y dejó pues su magna obra, aunque la Vita Nuova es una obra muy apreciada y muy importante, pues la Divina Comedia es el gran clásico universal que deja. Y me voy entonces ya a la obra. Como ustedes saben, no me detengo mucho en esto, está dividido en tres grandes apartados: el infierno, el purgatorio y el cielo. Dice, la edición que yo más recomiendo es la nueva de Acantilado, que es una edición visualmente muy, muy bella. Está editada y traducida por José María Micó, un catedrático español que además es músico, es un personaje muy interesante, y es una edición bilingüe. Vale la pena leer la edición bilingüe porque con With a Little Help from My Friends, el italiano se vuelve inteligible. Aunque no hablemos italiano y desde luego no hablemos toscano del siglo XIV, sí podemos apreciar la musicalidad del verso y la rima de Dante si tenemos a la vista la traducción española, y entonces disfrutamos mucho más la obra, porque pues finalmente es un poema, no es una novela, no es una historia, es un poema y tiene un metro y una rima inventadas por Dante. Dante era un tipo tan genial que desarrolló su propio estilo poético para su propia obra. Esta, y eso lo enfatiza José María Micó, no iba a ser un poema más, y nunca fue. Era un hombre muy ambicioso artísticamente. Como bien dice en su prólogo Micó, dice, hay dos tipos de obra maestra literaria: la que se va haciendo en el camino, como el Quijote, y las que están perfectamente estructuradas y planeadas desde el principio. Hace poco subí al chat una reseña de La Vie Mode d'Emploi de Georges Perec, de La vida, instrucciones de uso, y ese es otro caso de una obra planificada matemáticamente. Así es la Divina Comedia. Sus 14.233 versos están divididos exactamente en 100 cantos, 34 para el infierno, porque uno de ellos funge como prólogo general de la obra, 33 para el purgatorio y 33 para el paraíso. Y está milimétricamente calculado todo. Es una obra llena de simetrías internas, de correspondencias. Es una obra calculada, planificada en todos sus detalles. Insisto, a diferencia del Quijote, que es una obra que va haciendo camino al andar, ¿no? Que se va improvisando un poco sobre la marcha. Esta obra no, y lo que Dante quiere hacer aquí es plasmar pues todo el cosmos imaginario ultraterreno, y lo logra de una manera espectacular. Por eso se le ha llamado, la edición que acabo de recomendar es la de editorial El Acantilado. Es muy nueva, es de 2020. Es cara, pero vale toda la pena del mundo. Es en pasta dura y el traductor es José María Micó. Es muy, muy bonita. Y además tiene todo un listado de personajes, porque la Divina Comedia tiene cientos de personajes, de los cuales de la mayoría no tenemos la menor idea quiénes eran, ¿no? Hace muchas cosas en esta obra Dante. Traza una visión mística, traza una visión teológica, se venga de todos sus enemigos, premia a todos sus amigos, idealiza e idoliza a Beatrice, y nos hace una especie de síntesis de la cosmovisión italiana de la Edad Media. Pero, y esto es bien importante, Micó, Alessandro Barbero, su biógrafo más reciente, Harold Bloom, otros estudiosos insisten mucho en una cosa que vale la pena tener en mente para este tema y para todos los demás temas que tratamos y para quienes estamos en los talleres literarios. Las obras maestras no son representativas de una época, no son clásicos porque sean una síntesis del pensamiento colectivo. Los clásicos son un conjunto de excentricidades. Son clásicos y son lo que son porque son diferentes, porque son originales, no porque sean democráticos.
De manera que el canon o esta colección de clásicos que conforma la columna vertebral de nuestra cultura es un conjunto de locos, es un conjunto de excéntricos y de extravagantes que hacen obras geniales. Entonces, sobre todo se ha criticado mucho a la escuela norteamericana que pretende reducir la Divina Comedia a una especie de síntesis agustino-tomista de la teología medieval. Quizás es eso, pero en todo caso es mucho más, es una visión personal. Y por eso se le ha llamado a la Divina Comedia el Tercer Testamento. ¿Por qué? A partir de la Divina Comedia, la manera en que el occidente cristiano se imagina la siguiente vida no está en la Biblia, no está en los evangelios, no está en San Agustín y no está en Santo Tomás, está en Dante, el que él impone a la posteridad su visión de la vida eterna. Él define los círculos del infierno, las laderas del purgatorio, los círculos gloriosos y luminosos del paraíso. Eso no lo sacó de ningún lado más que de su loca cabecita, excepto que el fundamento filosófico, metafísico y ético de la Divina Comedia es Aristóteles. El libro favorito de Dante era la Ética Nicomaquea de Aristóteles. Y él es un absoluto aristoteliano en su concepción filosófica. Y es esa concepción la que plasma en la Divina Comedia, no la de ningún capítulo de la Biblia, ni de los evangelios, ni tal. Y entonces, él es el que deja esta visión que después tuvimos todos a partir del siglo XIV en adelante, de a dónde nos va a tocar irnos, dependiendo de qué cosas hagamos o dejemos de hacer. Y entonces va diseñando primero este infierno. La Divina Comedia no pretende ser una especie de resumen de las verdades de su tiempo, sino pretende ser la verdad. Es la verdad de qué es lo que ocurre cuando nos vamos. Es un poema ambiciosísimo. En fin, se pierde un día a la mitad del camino de nuestra vida y se encuentra en un bosque oscuro con Virgilio. Y ya la selección del guía nos da una luz sobre esta revoltura que vamos a ver en toda la literatura medieval, renacentista y barroca, incluso en Sor Juana Inés de la Cruz, en el que en la mentalidad de Occidente está todo revuelto, la mitología grecorromana con la mitología bíblico-cristiana. Todos los autores medievales, renacentistas y barrocos revuelven a Venus con la Virgen y a Apolo con Cristo y a Zeus con Dios Padre, y es una revoltura tremebunda. ¿Por qué? Porque la cultura occidental pues es la síntesis de lo judeocristiano con lo greco-romano. Virgilio, que es un poeta precristiano y por lo tanto vive en el limbo, porque pues pobre no alcanzó a ser bautizado antes de morirse, y entonces la gente buena que se muere sin ser bautizada, pues se va al limbo y ahí vive. Está medio oscuro, pero no les echan plomo fundido, ni los hunden en estiércol, ni nada por el estilo. La pasan ahí más o menos. Y Virgilio le cuenta que una dama de luz bellísima, que se llama Beatrice, viene de parte de los altos poderes celestiales y de Santa Lucía, que es la patrona de los ciegos. Viene del cielo a pedirle a Virgilio que sea el guía de Dante a través del infierno y el purgatorio, y que en la puerta del cielo ya se lo van a dejar a Beatrice para que lo guíe a la última parte de su periplo. Y entonces va viniendo Virgilio, le dice, no, mira, no es por ahí, yo te voy a ir llevando a través de todo el inframundo. Y entonces empiezan este recorrido largo y maravilloso por los 9 círculos del infierno, que están divididos primero en una antesala donde están estos sabios de la antigüedad que no alcanzaron a ser bautizados, y luego ya van pasando a los círculos del infierno, donde los tormentos son
de una gran imaginación sádica. Afortunadamente, Dante no fue judicial ni ninguna de esas cosas, porque se le ocurrieron unas torturas espeluznantes muy adecuadas a cada tipo de pecado. Eso se llama el contrapaso. Y el contrapaso quiere decir que si usted fue glotón o glotona en vida, porque lo que va a pasar en el infierno es que va a estar eternamente viendo pasar los manjares más deliciosos sin podérselos comer. Ese va a ser su castigo por goloso. No quiero decirles qué ocurre con los lujuriosos, con los envidiosos, con los, ya conforme vamos avanzando hacia los asesinos, y etcétera, etcétera. Maravillosamente, este infierno está poblado por figuras mitológicas, lo cual nos habla de que todo este concepto de qué era verdad y qué era mentira religiosamente estaba muy confuso. Los personajes de los mitos griegos y romanos, ahí están, los que se portaron mal en el infierno. Otro conjunto de personajes históricos que sí existieron de la época de Dante. Hay más papas en el infierno que en el cielo, por cierto, porque pues había una disputa muy fuerte con la curia. A lo largo de la Divina Comedia, uno de los motivos recurrentes es la corrupción del papado, la corrupción de la Iglesia Católica, la existencia de los estados papales como violación al espíritu de los evangelios y del lujo inmoderado de los cardenales y la curia romana. Y lo otro son las personas de la vida de Dante. Y ahí, pues, todos los que se portaron mal con Dante se fueron derechito al infierno y los torturaron de maneras espantosas y muy creativas. Hacia el final del el recorrido por el infierno se llega al último círculo donde están los traidores. Y desde luego al final está Judas Iscariote, que es el no va más de los traidores en la historia. Y en el fondo está Satanás, que es un monstruo espeluznante como de Steven Spielberg, con muchas cabezas y peludo, y que se está comiendo ahí a los traidores de la historia. Están Bruto y Casio, los que traicionaron a Julio César, y un par más de fulanos particularmente malos que se distinguieron por tener los peores castigos del infierno. Y salen por un hoyo y llegan a un lugar pues ya más bonito y empiezan el ascenso al purgatorio, y el purgatorio está dividido en laderas, como espirales que van subiendo un monte, y cada una de esas laderas se trata de uno de los 7 pecados capitales. El más grave es la envidia, que es donde están los personajes cargando piedras gigantescas para siempre. Y el más leve es la lujuria, que esa es la parte. Ahora, estamos hablando aquí de los mismos pecados del infierno, pero leves, ¿no? Los que se portaron mal, pero no tan mal, ¿no? Y esos pues van a pasar ahí una cantidad de siglos sufriendo penas pues bastante feas, pero con la esperanza de que eventualmente van a subir al cielo. De hecho, en alguna parte del ascenso de Dante por el purgatorio le toca una ceremonia de graduación. Están ahí platicando con las almas en pena, él, Virgilio y otros cuates, y de repente hay una música celestial y una luz bellísima y una especie de terremoto y trueno, y Dante dice, pues, ¿qué onda? ¿Qué está pasando acá? Y le dicen, pues es que un alma ya terminó su condena, ya se va para el cielo, y es la ceremonia de despedida, y entonces le toca contemplar a un alma venturosa que sale del purgatorio y ya se va, ahora sí que con todo y tenis, al cielo. Al final de esta subida del monte del purgatorio, llegan a un jardín bellísimo, y en ese jardín están unas chicas recogiendo flores, y es ni más ni menos que el jardín del Edén. Y ahí donde estuvieron Adán y Eva y toda la cuestión, hay unos ríos bellísimos, jardines, árboles frutales, y ahí Virgilio hace entrega y baja Beatrice herself, rodeada de otras damas celestiales, y entonces ya lo recibe y lo regaña.
Y durante la primera parte del reencuentro de Beatrice con Dante, lo que hace ella es regañarlo y decirle que es un tonto, que no ha comprendido bien todas las cosas y que ella le va a enseñar el cielo. Y de ahí en adelante Beatriz lo va guiando por los distintos círculos del paraíso, donde están las personas que se distinguieron en algunas de las virtudes teologales, de las virtudes cardinales, y que bueno, cada vez se va haciendo una cosa, déjenme decirlo así, más como de ciencia ficción, hasta que al llegar a las zonas más excelsas y más altas del paraíso, pues ya se aparece la corte celestial con una serie de efectos especiales maravillosos, luces que dan vueltas, toda una explicación de cómo funciona el cosmos, de cómo funcionan las estrellas, los círculos del cielo, etcétera, etcétera, y al final Dante ya contempla la divinidad en toda su luminosidad y su divinidad. No es tan truculento como el infierno, pero vale la pena llegar hasta las últimas consecuencias de el purgatorio y el paraíso, porque es una visión poética unificada y perfectamente simétrica. Cabe señalar, por cierto, que la cosmología de Dante contempla un planeta redondo, esférico. Nos contaron en el colegio, cuando éramos niños, que todo el mundo creía que la Tierra era plana hasta Cristóbal Colón, lo cual es absolutamente falso. La mayor parte de la gente culta entendía perfectamente bien que la Tierra era esférica y el sistema cosmológico era ptolemaico. Era la Tierra era el centro del universo y el Sol y las estrellas giraban alrededor en una serie de círculos muy concéntricos muy complicados. El caso es que ya llega Dante al cielo, contempla la divinidad y se acabó la historia. Y lo que siguió fue que ya era una obra absolutamente célebre. Conforme fue escribiendo los cantos, las distintas partes, Dante los fue dando a conocer. De manera que para cuando estaba escribiendo El Paraíso, ya la gente de los círculos literarios conocía muy bien el infierno y el purgatorio, de manera que se convirtió en un bestseller inmediato. La obra se llama Comedia, nada más. ¿Y por qué se llama comedia? Por contraposición a la tragedia. La tragedia empieza bien y acaba mal. La comedia empieza mal y acaba bien. Como Dante empieza en el infierno, perdido en un bosque, y termina frente a Dios, eso se llama comedia por eso, no que sea chistosa. Fue Boccaccio, el primer biógrafo de Dante, quien le puso el mote de Divina Comedia, pero no hubo en las ediciones que se fueron haciendo conforme se reprodujo manuscritamente y luego ya con la imprenta, fue hasta 1555 que una editor ya le puso Divina Comedia en el título y así se conoce a la fecha. La obra fue un bestseller inmediato. Después vino un poco a menos su difusión al finales del Renacimiento, cuando todo lo medieval era considerado bárbaro y atrasado y despreciable, pero luego vino con el romanticismo un revival muy fuerte de la Divina Comedia y a la fecha pues es considerada una de las 10 obras más importantes de la cultura occidental y universal. Yo me quedo aquí, hay mucho, digo, uno puede hablar horas y horas de la vida de Dante y de la obra que tiene episodios, historias, cuentos, canciones, rifas y sorpresas adentro de una obra inacabable. Hay muchos personajes fascinantes, muchas anécdotas interesantes, se aprende mucho de la historia medieval italiana, mucho de la teología medieval, mucho de la cosmovisión, pero cierro diciendo que no es reductible más que a una visión genial de un poeta individual de un impacto tremendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Guillermo. Mientras lees los comentarios que te han puesto, por si hay alguna pregunta para ti y quieras resolverla, yo les digo, ¿a poco no
platica delicioso. Yo ya me eché 3 cafés mientras estuve oyendo a Guillermo y les Ni tengo, uno. el mío yo acá, y aparte cafés de medio litro, Bueno. porque está muy a gusto. Les tengo una sorpresa. Guillermo escribió este libro que acaba de sacar y los vamos a invitar porque queremos que él nos cuente, así como platica tan sabroso, que nos cuente sobre su novela. Les voy a leer brevemente de qué se trata y los vamos a esperar. Voy a poner el anuncio para que vengan y nos acompañen en su presentación. Arropemos aquí a nuestro profe de tantas charlas. Es el martes 26 de octubre a las 6:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y les voy a poner la invitación junto con los datos para que ustedes puedan comprar el libro. Tenemos tiempo, yo ya lo empecé, me está encantando. Tenemos tiempo para leerlo y para asistir a las charlas literarias como se debe, con la tarea hecha, para que sea de verdad, una interacción entre el autor y la obra. Su libro, su novela, se llama El Chino Bruckenmayer y trata lo siguiente. El Chino y Fernando, 2 adolescentes de Torreón en la década de 1980, traban relación a partir de un accidente que desfigura la cara de uno de ellos. Forzados a colaborar en la escuela, desarrollan una amistad que se transforma cuando la familia de Fernando se traslada a Nueva York y Liliana, su hermana, deja atrás un extraño juego literario dirigido al chino. Ahí la dejo. Es nada más una probada de lo que van a leer. Es un libro de verdad, a mí me está encantando. Ya lo voy a terminar porque me clavé y ya voy a terminarlo. Entonces, martes 26 de octubre, por supuesto, están todos invitados, 6:30 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y Guillermo, ¿dónde lo pueden comprar? No sé si ya Por el momento hay que pedirlo voy a poner aquí en el chat donde se manda el correo electrónico. Perfecto. Es muy fácil, el costo de envío es muy barato, tienen envíos nacionales e internacionales, evidentemente el internacional pues es más caro, pero se puede pedir directamente a la editorial y te lo envían por correo y llega. Perfecto. Entonces Está hay en el chat está la dirección. Listo. Y lo vamos a poner en nuestro grupo de WhatsApp también, para que no nos detengamos ahora. Y, Guillermo, si hay alguna duda o pregunta que haya quedado pendiente de tu exposición. Me preguntaba nada más, María Alejandra, me decía que si la iglesia toma de Dante las listas de pecados. No, es al revés. O sea, Dante, los pecados los define en la Biblia, la doctrina de la iglesia, los padres de la iglesia, los documentos oficiales de la iglesia católica. Lo que hace Dante es que ilustra, la Biblia y la iglesia nunca dicen exactamente en qué consiste el pecado, el castigo para el pecado de avaricia. Simplemente se dice que ser avaro, contumaz y pecar y dañar a tus semejantes te va a llevar a un castigo eterno en la vida posterior, pero no dice en qué consiste el castigo y Dante te dice exactamente en qué consiste el castigo. Y lo mismo en qué consiste el premio y en qué consisten los castigos leves del purgatorio. O sea, él es como el que ilustra lo que nos ocurre después de la muerte, ¿no? Pero claro, Dante es cristiano, Dante es católico, Dante es un hombre que se asume como un defensor de la fe. Es una especie de, no quiero decir proto-reformista, porque no se mete a reformar la iglesia, ni mucho menos, pero sí es una de las primeras voces de alarma que dicen que la iglesia medieval va muy mal, que está convertida en un poder terrenal absolutamente, y que es un degenere espeluznante la escena entre la curia romana, lo cual era, y lo cual provoca pues luego el cisma del siglo XVI. No sé si hay alguna otra pregunta, si no pasamos a lo que sigue. Pues voy presentando a la otra mitad de Historiando. Acá está Lupita Silva. ¿Cómo estás, Lupita, de nuestro corazón? Bien. Muchas ¿Bien? Gracias, muy bien. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿seguimos en la Ciudad de México? Sí, hasta el sábado.
el sábado ya. Sábado. Ay, Lupita, ¿por qué vas a España cuando yo no estoy en España? Fue a propósito. Ya sé, porque es un vuelo que he estado cambiando ya 3 veces, Santi, y ya, pues ya. Pero bueno, habrá oportunidad de vernos, si no aquí, allá o en medio, a ver dónde. Habrá oportunidad. Pues vamos a pasar ahora, ya tampoco necesita que presente a Lupita porque ya la conocemos, es una gran exponente de la arquitectura, del diseño, de los edificios, de las ciudades y de todo lo que tenga que ver con este tema. Y nos trae también una delicia. El día de hoy les va a encantar. Tengo tu PDF, tú dime si quieres que yo... No, yo lo pongo, pero entonces me te tienes voy que a hacer dar anfitriona. Sí, por favor, porque no Ya lo puedo estás. compartir. Sale. Está Okay. lista. Listo. Bueno, hola, buenas tardes. Básicamente, qué bueno que entré después de Guillermo, porque Guillermo ya nos puso en todo un contexto de la ciudad, lo cual yo no estaba comprendido dentro de mi presentación, pero sí nos hace sentir la época en la que yo quiero platicarles. Yo les quiero platicar un poquito del Palacio Strozzi y específicamente, ahorita verán por qué es este palacio cuando pues Florencia está llena de palacios, pero es un palacio que hoy en día nos hace totalmente vigente la ciudad de Florencia, ¿no? Entonces como que todos tenemos la idea de que la Florencia no sé, de la época gótica, del Renacimiento, del Barroco, pero pues no, Florencia sigue siendo tan vigente como siempre. Entonces, vamos a terminar con la descripción del Palacio Strozzi. Aquí les estoy poniendo justamente lo que decía Guillermo, las familias iban adquiriendo estatus, en este caso es el estema o el escudo de armas de la familia Strozzi. Efectivamente, si quieres compartir tu PDF, compártenos. ¿Sí? ¿Quieres de una vez o estás introduciendo? Yo lo estoy compartiendo, ¿no? No, dale compartir pantalla. Quizás lo hiciste antes de que te pasara los bártulos, entonces todavía no lo vemos. A ver. Ahora, ¿ahí está ya? Ahí va, ya iniciaste la función de compartir, ya está. Y si quieres hacerlo un poquito más grande, ya sea en la parte de arriba en tu botón verde, parte superior izquierda, o abajo tienes una... Ahí está, ¿no? Ahora sí lo podemos disfrutar. Gracias. Ok, perdón. Entonces, bueno, evidentemente aquí podemos confirmar lo que Guillermo nos decía, ¿no? Era una época donde todo se regía por la astronomía. La tradición astronómica es muy, muy importante. El escudo de los Strozzi es un escudo de 3 lunas para que ellos elijan dónde poner Filipo el Grande, para que elija él dónde poner su palacio, llama a 3 astrónomos para que le digan cuál es el sitio dentro de Florencia para derrumbar el palacio anterior y crear el suyo. ¿No? Aquí les pongo, perdón, no sé, sí, un poquito Florencia. Aquí está, pueden ver, aquí está el museo de la casa de Dante, ¿sí? Y vamos a analizar 2 tipos de palacios, digamos uno como antecedente del otro. Vamos a hablar de unos palacios góticos, 2 de ellos, el Palazzo Vecchio y ahorita y pasamos a los palacios renacentistas, ¿no? Y cómo están funcionando hoy en día esos palacios renacentistas. Okay. Entonces, aquí pueden ver, aquí el Museo de la Casa de Dante, efectivamente está entre la Signoria y la Catedral o el Duomo, ¿sí? Aquí está claramente, y bueno, vamos a entrar con lo de los palacios, ¿no? Vamos a hablar primero que nada del Palacio Vecchio, ¿sí? Palacio todavía gótico, ¿sí? Y bueno, vamos a ver características de lo gótico, lo platicamos aquí, aunque después resumimos. Son construcciones muy horizontales, muy hacia arriba, ¿sí? Las catedrales de esa época no tenían cúpulas, ¿sí? Tenían grandes torres en su centro. Este palacio, pues lo podemos ver con las características, son palacios fortaleza. Estamos hablando de una época medieval,
donde los señores feudales, efectivamente, ya lo decía Guillermo, todos estaban peleando con todos, eran épocas muy violentas, entonces son edificios muy cerrados hacia el exterior, con almenas, con tipo fortalezas, ¿no? Este es otro palacio, el Palacio Davanzati, muy cerca del anterior, del Palacio Vecchio, y nos sigue mostrando las características típicas de un palacio gótico, muy vertical, ventanas muy pequeñas y cerrado hacia el interior. Aparece el palacio, aquí lo pueden ver, al noreste, digamos, aquí arriba, pasando la Catedral de Santa Maria di Fiori. Ya es el Palacio Medici-Ricaldi, es considerado el primer palacio renacentista de toda la historia, digamos, y vamos a ver características aquí. Ya no son palacios verticales, ya más bien son con una horizontalidad y además acentuada por medio de las cornisas, ¿no? Vamos a ver características en este que se repiten en el Palacio Strozzi, que es pues, el objeto de nuestro estudio, y podemos ver cómo hay un manejo de la piedra que va de lo más burdo hacia arriba, una gradiente, digamos, ¿sí? El Palacio Medici-Ricaldi, recordemos que, bueno, los Medici empezaron como comerciantes y poco a poco se fueron haciendo muy, muy ricos, y bueno, y no solo eso, se metieron en todo y llegaron a ser papas, ¿no? Aquí está otro palacio, el Palacio Rucellai, que ya es, digamos, un palacio renacentista con las características que platicábamos anteriormente, un poquito ya más fino, más trabajado, ¿no? Y finalmente, aquí está nuestro Palacio Strozzi, ¿sí? Y ahorita les platico por qué elegí el Palacio Strozzi. El Palacio Strozzi es ahorita pues es un museo de arte contemporáneo que vamos a ver cómo recibe y cómo se integra al arte contemporáneo. Es algo muy, muy importante y entonces es como les decía, es un edificio del siglo XIV, XV y nos sigue dando una actualidad, una vigencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí resumiendo un poquito, el Palacio Vecchio en siglo XIII, al siglo XIV, en su momento fue sede de la señoría o del gobierno comunal. Cosimo I lo pasa de una oficina a casa habitación, y bueno, el autor es Arnoldo di Cambio, que es el mismo autor que Santa Maria di Fiori, ¿no? Entonces, lo que les decía, se está construyendo sobre otros palacios. Ahí siempre hay el tratar de demostrar que uno es mejor que el otro. Hay una competencia muy importante, muy, muy importante. Recordemos que antes de esta época Milán era el gran centro. Entonces Florencia siempre tiene una rivalidad con Milán, Milán con su Duomo gótico hacia arriba, con una posición vertical, y entonces llega a Florencia y quiere hacer esto, ¿no? En la época gótica. Entonces encontramos formas polilobulares, es decir, con ventanas divididas, la fortaleza almenada, lo que les había comentado. El Palacio Vecchio tiene 94 metros, tiene un pozo particular, y son construcciones que rechazan, siempre están hacia el interior. El Palacio Davanzati, que ya lo comentamos, tiene las mismas características. Dentro del Renacimiento encontramos el Medici-Ricaldi. ¿Qué tiene? Adentro tiene un patio, son edificios que invitan a entrar. Su tendencia es la horizontalidad, ya lo vimos también. Tiene un banco alrededor, es decir, se integra con la comunidad y se integra con la ciudad. Entonces hay mercadillos fuera, en la banca se puede sentar cualquiera, es decir, formando parte del edificio, digamos, las grandes ciudades, las grandes familias permiten de esa manera una interacción con la ciudad. Y bueno, invita a entrar. Otro importante es el Palacio Rucellai, que tiene características muy importantes porque es un diseño de Alberti y repite en los órdenes clásicos en las pilastras. Es algo que vale la pena ver cuando anden por ahí. Entonces, en su primer piso tiene un dórico, en un segundo piso tiene un jónico y el tercer piso tiene un corintio, un orden corintio en sus pilastras. Recuerden que pilastras son las columnas adosadas al edificio, las columnas son independientes, ¿no?
Y pues finalmente pasaremos al Palacio Strozzi. ¿Sí? Este Palacio Strozzi, los Strozzi, nuevamente volviendo a lo que nos platicaba Guillermo, ¿sí? Ellos sí eran usureros, ¿sí? Eran strozzini, y es decir, el strozzini, su traducción, es usurero, y cobraban pues altísimos intereses, ¿no? En los préstamos. Empiezan como amigos de los Medici, después llegan y se vuelven enemigos, al grado que pues, los mandan a encarcelar, los Medici, a Filippo el Pequeño, a Filippo el Giovane, y pues se dice que mueren en la cárcel. En realidad, bueno, se dice que se suicidó, en realidad hay muchas sospechas que los Medici lo hayan matado. El diseño es de Benedetto de Maiano con Giuliano de San Gallo, de 1489, ya es posterior, ya es un palacio renacentista, ¿sí? Y bueno, lo curioso aquí es que se mantiene desde 1489 hasta 1937 en manos de la familia Strozzi. Ya muy recientemente, digamos en 1940, se convierte en Instituto de Arte y de Cultura. En el 99 el gobierno de Florencia lo convierte en el Instituto de Estudios Humanos y Museo de Arte Moderno y funda la Fundación Palacio Strozzi. Y a partir de 2006 es el Instituto Nacional de Estudios del Renacimiento y la Escuela Normal Superior. Esto hace que el palacio, que tiene, nuevamente, esta es una maqueta que se encuentra ahí mismo en el Museo del Palacio, ¿sí? Nos presenta las características que ya lo platicamos. Aquí en el primer piso, la piedra tallada bruscamente es parte del diseño, no es una deficiencia en la construcción, ¿sí? Los patios abiertos. Pero hoy en día el palacio está actual, funciona, ¿sí? Y se combina y se presta para exposiciones contemporáneas, ¿no? Esta es una exposición en 2016-2017 que hace Ai Weiwei. Ai Weiwei es un artista, de quien no lo conoce, justamente antes de la pandemia expuso en el MUAC, aquí en la UNAM, ¿sí? Y de él es el diseño del nido, del estadio del nido en China, en Pekín, en Beijing, cuando las Olimpiadas. El diseño arquitectónico es de Herzog y de Meuron, pero Ai Weiwei es el del concepto artístico, ¿no? Entonces estamos hablando pues de un artista total y absolutamente vigente. Esta es otra combinación. Esta es una exposición entre un artista y un científico, ¿sí? Aquí habla de, bueno, la exposición se trata son unas resbaladillas donde las personas se avientan, ¿sí? Personas seleccionadas, no todo el mundo lo puede hacer, pero se avientan con una planta, una plantita, ¿sí? Cargando una plantita. Y entonces analizan esa planta, cómo está en un principio y cuando llega abajo, y cómo las emociones las percibe la planta en sí. Es una exposición muy interesante. Esta es otra, de un artista argentino, donde habla también, que dice que no podemos, es decir, seguir agrediendo a la naturaleza. Entonces presenta en estas esferas, y acá unas plantas aéreas, que son plantas que no necesitan estar, digamos, plantadas, sino que toman del ambiente, del aire, todas sus necesidades, digamos, todo lo que requieren. Y ahorita, con la pandemia, por eso les decía que es un palacio renacentista, pero muy actual, se hizo una exposición, como no se podían acceder a los museos. J.R. Jean René, que es un artista muy famoso, también francés, ahorita acaba de recibir un premio muy importante, nos presenta en la fachada una exposición que se llama La Ferita o La Herida, ¿sí? Que está con una serie de paneles de acero, que es un fotocollage, ¿sí? De los 1.200 metros de la fachada. Bueno, la cuarta parte está ocupada por la instalación, ¿sí? Y montada por 11 operarios. Y bueno, es esto que ven aquí a la izquierda. Son paneles donde nos dicen, no importa que el edificio esté cerrado hoy en pandemia, ¿sí?
nosotros podemos tener una vista hacia adentro. Y pone, bueno, no son obras de arte nada más de este edificio, son obras de arte de todo Florencia, pero digamos nos permite entrar en una época de pandemia donde pues el arte está cerrado para todos, ¿no? Aquí hay una representación del ego, ¿no? Siguiendo la herida, la ferita, ¿no? Y finalmente, pues ahorita se está preparando, no sé si conozcan la obra de Jeff Koons, se está preparando el sábado, inicia, y nuevamente Jeff Koons, que es pues son instalaciones y esculturas que siempre ponen, es reflejarse, y son globos inflados, y no sé, porcelanas muy brillantes, todo se llama Shine, la exposición. Y bueno, un banco importantísimo de Florencia, el Intesa San Paolo, ni siquiera se considera él un patrocinador, se considera un socio de la exposición. Y bueno, nuevamente nos hace que este Palacio Strozzi, un palacio renacentista, esté viviendo en estos días y dejándonoslo disfrutar. Hasta ahí mi presentación. No sé si tengan algo más, algunas preguntas. Muchísimas gracias, Lupita. Como dicen en el chat, qué exposición, Lupita, qué barbaridad, qué belleza de sitios, a cuántos lugares nos acercas y sobre todo de esta forma tan íntima, ¿no? Vamos recorriéndolo junto contigo. Si hay por ahí alguna pregunta para Lupita, es el momento, porque dentro de cuando termine Lupita, yo cierro esta historiando, terminamos de chacotear y nos vamos a cada uno de nosotros a nuestras actividades, pero lo voy a cerrar con un dulcecito. ¿Qué tiene que ver Buenos Aires y la Divina Comedia? Pues mucho, más de lo que se imaginan. Pero vamos a terminar con Lupita, todas las felicitaciones y todo lo que están poniendo acá. Entre ellas, quizás tengamos alguna pregunta para ti. Guillermo. Más bien un comentario. Muchísimas gracias, Lupita. Pues son tantos palacios tan bellos y de una ciudad tan hermosa. Algo que no mencioné es que cuando Dante nace y vive, esta Florencia que conocemos hoy en día no existe. Es una Florencia muy, muy diferente. La catedral, el Duomo, estaba apenas en construcción. Giotto apenas, el campanile que está frente a la catedral, apenas estaba empezando su carrera. Santa María Novella tampoco existía. Casi todos esos edificios de la última parte de la Edad Media estaban en proceso de construcción. Entonces, la Florencia en la que vivió Dante era muy, muy diferente a la que todos hemos visto. No había palacios renacentistas, las calles eran más estrechas, era una ciudad menos esplendorosa, apenas estaba en el ascenso económico que la llevó luego al esplendor. A ver, no sé, tengo por aquí una pregunta. Dice que los Strozzi eran abusivos con la comunidad. Pues sí, como siguen siendo los usureros a la fecha. Se fueron limpiando, digamos, como todo el mundo hacemos un poco, ¿no? Nos vamos dignificando como familias. Entonces, bueno, empezaron a trabajar para la comunidad, empezaron a ser mecenas de artistas. Entonces se van blanqueando, digamos, ¿no? Pero sí era. No sé, no sé si tengo alguna otra pregunta. No sé, creo que no hay otra pregunta, ¿no? Lupita, ¿dónde te dan la planta? ¿Está abierto actualmente? Sí, está abierto actualmente. Les digo que el sábado se abre la exposición de Jeff Koons. Va a ser por cita, tengo entendido, porque como todos los museos están siendo, pues por lo mismo de la pandemia, pero sí está abierto. No veo otra pregunta, no sé si. Bueno, pues sí, por ahí aparece alguna otra para terminando ya esta
este encuentro de Historiando a Dante, póngala por ahí y ya van a estar cachándolas Guillermo y Lupita. Mientras que son las 10:04, detengo 10, 15 minutos más para cerrar esto. Yo doy como que el previo o el cierre. Y en esta ocasión les voy a hablar de algo que quizás nunca habían escuchado o tal vez sí, o incluso han visitado. Resulta que yo, por razones personales, durante una época de mi vida, viajé muchas veces, en muchas ocasiones, a Argentina, concretamente a Buenos Aires, y ahí me encontré con un edificio que tiene muchísimo que ver con la Divina Comedia. ¿Lo quieren conocer? Pues ahí va. Sí. ¿Sí que sí? Bien. Aquí está. Díganme, por favor, si ven mi PDF. Sí, listo. Bueno, pues les voy a hablar del Palacio Barolo, que es la Divina Comedia en Buenos Aires. Es una historia convertida en rascacielos. Aquí lo ven, bueno, una parte del Palacio Barolo, y vamos a conocer un poco su historia. Este Palacio Barolo que ven ahí, al fondo de la imagen, quiso ser una especie de mausoleo. El promotor Luis Barolo, que era un inmigrante italiano, era comerciante y le fue muy, muy bien. Se hizo rico gracias a la industria textil. Él emigró, evidentemente, de Italia a Argentina y pensaba, como muchísimos otros europeos, que Europa iba a dejar de existir. Se iba a abrir ahí un hoyo negro y ¡pum! Adiós Europa. ¿Por qué? Porque era la época, a inicios del siglo XX, donde pues, había tantas guerras que algunos de sus habitantes consideraron emigrar porque pensaron que el continente europeo se iba a destruir. Pero ¿qué sucede? Que Luis Barolo era un apasionado de Dante Alighieri. Entonces quiso construir en Buenos Aires este edificio inspirado en la Divina Comedia e incluso contempló que fuese ahí donde reposaran las cenizas del escritor italiano. Durante muchísimos años, durante 13 años, fue el edificio más alto de Buenos Aires e incluso tuvo algunas licencias para poderse construir a la altura que quiso el arquitecto, que ahora se los voy a presentar. Además, fue el primer edificio de hormigón armado de Argentina, es decir, no nada más por lo que representa, por el símbolo de la Divina Comedia. En cuanto a su estructura y en cuanto a su construcción, también marcó una pauta. Fue, como les cuento, el más alto del país durante 13 años y se eligió el terreno por una serie de circunstancias. También el arquitecto y este promotor pues tenían unas ideas también como más esotéricas en cuanto al asunto. Entonces dijeron, lo quiero aquí. Y en ese terreno encontraron una superficie de 1,365 metros cuadrados. Su frente tiene 30,88 y un total de 24 plantas si juntamos 22 pisos y 2 subsuelos o sótanos. Los 100 metros de altura, como les comentaba hace un momento, se pudieron construir gracias a una licencia del gobierno en 1921. ¿Por qué? Porque estos 100 metros superaban en casi 4 veces la máxima de altura permitida por esta avenida. O sea, está en la avenida Mayo, no sé si conozcan Buenos Aires, es una avenida con 8 carriles en donde prácticamente tienes que ser maratonista para poderla cruzar cuando te dan el semáforo en verde. Si no, te quedas a la mitad y sigues cruzando después. Y en esa avenida, que es simbólica, es todo un referente de Buenos Aires, está el Palacio Barolo. Bueno, otra de las cuestiones es que entonces, cuando se construyó, el faro, la luz de su faro, la luz que emitía el faro, podía verse hasta Uruguay, hasta su vecino. Se inauguró en 1923 y este punto más alto de su cúpula, que alcanza los 90 metros, junto con este faro, 10 más, suman 100, emitía tal cantidad de luz que, como les comento, era posible visualizarlo a kilómetros de distancia.
Bien, el arquitecto, también italiano, también emigró a Buenos Aires, Mario Palanti. Él se había sentado en Argentina, pero lo que él realmente quería, como muchos otros migrantes europeos, era triunfar en su tierra natal, es decir, hacerse de un nombre en América, hacerse de dinero, de una posición económica y social respetable y volver a Italia. ¿Qué sucede? Que Barolo, el promotor, el que les digo que era el ricachón textil, y Palanti se conocen en la exposición del Centenario Argentino de 1910. Ahí se hacen amigos, porque bueno, a Barolo le interesa, le gusta el trabajo de Palanti, que realizó el pabellón de Italia en esta exposición, y tenían muchísimo en común. Principalmente añoranza por Italia, admiración de Dante y que pertenecían a asociaciones para aquella época secretas. No se decía mucho. Aquí tienen a su izquierda, en la fotografía blanco y negro, es el promotor Barolo, y a su derecha, en la fotografía sepia, es el arquitecto Palanti. Bueno, Barolo se casa con Luisa Molteni, una proveniente de una familia de muy conocidos masones, o sea, una familia que pertenecía a esta actividad, y Palanti, el arquitecto, ya llegó a Argentina haciéndolo. Entonces dicen, bueno, aquí tenemos otro punto de unión entre los dos. Otras fuentes dicen que ya ellos eran miembros de la Fede Santa, que se dice también había tenido en Dante a uno de sus más famosos integrantes. Sea como fuere, el destino los unió en el lugar y en el momento correctos, y comienzan a trabajar juntos por su pasión hacia Dante y a edificar este magnífico palacio. Yo lo he visitado en algunas ocasiones y es de verdad una gozada. Aquí lo vamos a conocer un poquito, pero seguramente si ustedes se dan una vuelta por Buenos Aires, lo van a querer visitar. Aquí les voy a hacer, estas se las voy a pasar al chat para que la vean, pero fíjense cómo cada parte del edificio tiene que ver, o sea, está matemáticamente pensado para que cada parte represente también una parte de la Divina Comedia, ¿sí? Aquí lo tienen, se las voy a pasar, no se preocupen, pero y se los voy a explicar, por supuesto, ahora, pero fíjense cómo hay una cruz, ¿no? En el cielo, en celeste, que tiene que ver con dónde está posicionado el edificio y significa también algo en relación a la Divina Comedia. La cúpula de la torre, que es la sublimación del amor, y ahora vamos a ver por qué, entre Dante y Beatriz. Luego tenemos aquí el paraíso, ¿no? Que sería la parte más alta, y tenemos un poco más abajo a su izquierda los metros, 100, tantos metros como los cantos de la Divina Comedia. Tenemos también aquí los 7 pisos a su derecha, que se encuentran en la torre y hacen referencia a los 7 pecados capitales. Más abajo, en la parte derecha de la imagen, 22 pisos sobre el rasante, 22 estrofas que contiene cada uno de sus cantos. Y llegando a la planta baja, 9 bóvedas que simbolizan los 9 círculos del infierno. Es la literatura hecha arquitectura. Aquí tenemos una foto antigua de cómo estaba la Avenida de Mayo, y luego cuando termine esta exposición, esta pequeña exposición, les voy a poner cómo está ahora, porque por supuesto que se puede visitar, te puedes echar una copichuela en las alturas y tienes una vista preciosa de la ciudad porteña. Y bueno, como les comentaba, que acabamos de verlo en ese croquis, digamos, tenemos un edificio de 100 metros de alto, porque es la cifra que suman los cantos de la Divina Comedia, Infierno, Purgatorio y Paraíso, 100 metros y 22 pisos, tantos como estrofas tienen los cantos. Debía de ser esta altura y construirse en este terreno, porque debajo pasaba, en aquel entonces, a principios del siglo XX, en la veintena, pasaba un río, y este es de gran simbología en la logia a la que tanto el promotor como el arquitecto pertenecían. Además, en la Avenida de Mayo,
ustedes se pueden situar ahí y se observa la Plaza del Congreso de Argentina, de Buenos Aires. Ahí, desde 1910, está una estatua del Pensador de Auguste Rodin, una de las 8 esculturas que se fundieron con el molde inicial. Están esparcidas por el mundo, una de ellas está en Buenos Aires, y precisamente este edificio que se puede observar desde la Plaza del Congreso, o la Plaza del Congreso se observa este edificio de ida y vuelta, pues, ¿qué tienen que ver Rodin con la Divina Comedia y con Dante? Bueno, que el Pensador formó parte de las puertas del infierno, una preciosidad que si ustedes han ido a la casa de Rodin en París, pueden ver, son como un mural gigantesco, que lo tienen ahí exhibido, y estaba inspirado en la obra de Dante. Así es que el Pensador, que iba a formar parte de las puertas del infierno, estaba inspirado también en la Divina Comedia. Todos son símbolos, ¿no? Y la maravilla de la historia es que nos los deja para que los vayamos descubriendo. Bueno, la estructura infierno, purgatorio, paraíso se replica, por supuesto, dentro de este palacio, no solamente en la cuestión que les comento de número de pisos y tal y cual. Se va a dividir, evidentemente, en 3 partes. Se entra la planta baja, de una vez entramos por el infierno. Ahí hay 9 bóvedas que van a simbolizar sus 9 círculos, las vemos aquí. Aquí vemos una, aquí vemos otra. Hay pasajes de Virgilio, el poeta que guiaba a Dante, o de la Biblia, o de otros clásicos también, ¿sí? Ahí están grabados en toda la parte de la planta baja. Y aquí abajo les puse una gargolita, porque hay gárgolas y figuras mitológicas por todo alrededor de esta planta, y una profusión de colores de la bandera italiana y también elementos de la imaginería masónica. Hay letras A en forma de compás, flechas que simulan flores de lis y otros símbolos. Luego vamos subiendo y vamos al purgatorio, y después llegamos a lo que son los pecados capitales. Pero terminamos en el paraíso, coronado por su tradicional o particular tradicional, porque es, les digo, un símbolo de la ciudad, Empíreo, y está materializado por un faro gigantesco, el que les comentaba, cuya luz es capaz de verse a 70 kilómetros de distancia. Es espectacular, lo tienen encendido en la fotografía de abajo. Y recuerdan que les dije que había ahí una constelación, y por eso el arquitecto quiso colocar el edificio en este sitio. Aquí lo tienen. Bueno, pues esta constelación se llama Cruz del Sur, y a principios de verano se puede alinear con el edificio y conmemora el camino de ascenso de las almas. La torre, por supuesto, es el elemento más llamativo del palacio. La cúpula guarda un parecido, si la ven, con monumentos indios construidos con anterioridad, y especialmente con un templo que representa la sublimación del amor. Fíjense nada más qué belleza. Si lo extrapolamos a la Divina Comedia, sabremos entonces que ahí será el reencuentro, según el constructor, de Dante con su amada Beatriz. Los visualizaba en esta torre. Ya, por fin subliman su amor, y Beatriz está ahí a las puertas del paraíso, y desde ahí Dante le acompañará hasta el final de su viaje. Hay un misterio en este palacio. ¿Cuál es? En la planta baja, ¿se acuerdan? Que según entramos, ya entramos, nos dan la bienvenida al infierno, ya nos conocen, bienvenido, pase usted. Pues ahí estaba, justo bajo el centro del faro, es decir, imaginen un eje totalmente vertical de arriba hacia abajo, y justamente ubicarían en la planta baja una escultura de un cóndor, llevando a Dante como símbolo del viaje de su amada desde el hemisferio sur. Es decir, este cóndor trasladaría
a Dante. Entonces, la escultura titulada Ascensión estaría inspirada en los bocetos de Miguel Ángel para un sepulcro de Dante, pero ¿qué creen que pasó? Que esta escultura la roban, no permiten que se haga eso, por eso es un misterio, no permiten que se ponga ahí en el momento, ahora lo está, pero no permiten que en el momento en el que se quiso colocar se hiciera, y esta escultura iba más allá, no nada más era este símbolo. Ahí se pensaban colocar, depositar las cenizas del escritor. Ahí está ahora el cóndor nomás, pero sí, no fue, digamos, completada la tarea que se tenía para este cóndor, ¿no? Que sería el depositario de las cenizas de Dante. Y acá está, ahora sí lo tenemos en todo su esplendor, se puede visitar, miren la terracita que a gusto, está, les digo, en una zona espectacular de la ciudad de Buenos Aires, abajo está ya la Avenida de Mayo, como la podemos ver ahora, hoy en día, muy, muy bonita, es una ciudad preciosa, y es la ciudad que por caprichos del destino guarda una relación muy íntima con Dante y la Divina Comedia. Y por mi parte, sería todo. Espero que les haya gustado este dulcetito final. Quien vaya a Buenos Aires lo conozca. Se va a pasar horas ahí dentro. Se puede visitar. Cumple otras funciones el edificio y también se puede disfrutar en la parte de arriba. Ya quiero ir, pues vámonos, Amparo, vámonos, nomás que nos dejen con esto que estamos viviendo. Resignificaremos el mundo y creo que muchos de nosotros no nos van a ver ni el pelo. Bueno, pues con mi exposición sería todo, con este pequeño ya postre. Son prácticamente las 10:30 de la mañana, siempre nos lleva un par de horas nuestros historiando y agradecerles muchísimo que estemos aquí. Y no sé, Guillermo, si quieras ir adelantando, ¿qué nos espera para Historiando en octubre? No sé, porque tenemos planeado noviembre y diciembre, pero ¿qué era para octubre? ¿Qué habrá, oye? ¿Qué habrá, Lupita? Pues no sé, a ver, nos tendremos que poner de acuerdo, pero seguramente va a salir algo bien padre. Para noviembre tenemos el bicentenario de Dostoyevsky y San Petersburgo y Moscú. Y para diciembre tenemos el bicentenario de Flaubert y Normandía y su época. Nos falta todavía definir qué vamos a hacer en octubre, pero ya nos estaremos viendo. Ya les estaremos diciendo. Muchísimas gracias por estar acá. Qué padre, ¿verdad? Que entre todos hayamos dicho, pues, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no hacemos? Y miren nada más, ya tenemos unas cuantas ediciones de Historiando y les agradecemos que estén aquí, que lo hayan disfrutado. Se me ocurre que, pues aprovechando que yo voy a andar por ahí, pues tú vives y creo que Madrid pudiera ser una buena opción. Madrid siempre es una buena opción. Claro que sí, podríamos hacer algo, invitar también a alguien. Vamos a ver qué nos ofrece Madrid. Hay muchos temas. Por ahí está mi querida Geo, podemos invitar a Álvaro, ¿no? Nada más que a Álvaro sí le decimos, porque entonces hacemos pijamada de historiando. Pero podríamos invitar a un gran historiador con quien doy literarte para que nos venga a contar sobre su ciudad, a ver qué pasa. Pero Lupita, sería muy buena idea, muy buena idea irnos a Madrid. Y luego también pimponear, ¿no? Que no todo sea Europa, que no todo sea. Ahí le vamos también, digamos, vamos paseando por todos estos países. Bueno. ¿Algo más? ¿Tenemos alguna duda sobre Dante? ¿Quién siempre estará Cancún? Pues Tavi, ya estás. Haznos una ruta, dinos de qué. Ok, bueno. Gracias a todos, que les vaya muy bien, buen día. Que tengan un buen día. Nos vemos. Que tengan un bonito día. Gracias. Buen día, Lupita. Nos vemos para la presentación, Guillermo. Les pongo la invitación
Acuérdense que tienen tiempo para pedir el libro y leerlo. Se les va a ir muy rápido porque está muy bueno. Tienen tiempo para disfrutarlo y ya saben, les vamos informando sobre el próximo historiano. Gracias. Gracias, hasta luego, bye. Gracias.